Mi esposa pone el aceite de cocinar en un recipiente de vidrio delgadito alto, ¿los han visto? Y ya nada más le hacen así, muy nice, con el dedito para arriba. Y estaba yo ahí y de repente Coco voltea y ¡pum! Abajo va el aceite. ¿Sabes lo que es el aceite derramado en la cocina? Tronó el recipiente de vidrio y ya tenía 1 metro cuadrado de aceite y vidritos por todos lados. Entonces yo, como todo padre amoroso, volteé con Coco y le dije: ¡largo! ¿Cuántos lo han hecho en alguna cosa? Los que no son unos mentirosos. Pero le dije: espérame allá, por favor. Y me acuerdo que yo dije: ¿y ahora qué hago? Descalzo entre vidrios, aceite. Entonces hice lo que todo hombre haría. Traté de barrer los vidrios. ¿Por qué se burlan? Traté de barrer los vidrios y de repente me doy cuenta que estoy haciendo peor mi desastre. Entonces dije: ¡ah! El trapeador. No me insulten. Si estás pensando que qué tonto. Entonces agarro el trapeador y un trapo y empiezo. Pues ya tenía toda una cocina embarrada con vidrios, a punto de medio matarme. Hasta que ya llegó mi esposa y me explicó: pues, ¿qué hiciste, amado mío? Debiste haber recogido y bueno, ahí me tienen, trapé y trapé hasta que se quitó un poquito lo resbaloso. ¿Alguna vez has empeorado una situación al tratar de arreglarla? ¿Alguna vez has tratado de arreglar algo y te sobran piezas y ya quedó peor? ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Sabes? Yo creo que a todos los que estamos aquí nos ha pasado. Hemos empeorado nuestro ya difícil estado económico. Hemos tratado de mejorar, pero terminamos empeorando nuestro matrimonio. Terminamos empeorando nuestra moral. Terminamos empeorando nuestra vida. Cada desastre que provocamos, cada desastre al que fuimos arrastrados o que alguien nos metió en él, porque yo entiendo que no todos los desastres o las situaciones de desastre que vivimos son causadas por nosotros, pero de alguna manera termina siendo nuestra responsabilidad porque nosotros estamos metidos en Cada desastre al que nos enfrentamos viene acompañado de la oportunidad de tomar malas decisiones en nuestro intento de salir de nuestro desastre. Cada desastre viene acompañado de un paquete bien precioso que trae malas opciones de cómo salir de nuestro desastre. Solo necesitas pedir otro préstamo para salir del hoyo en el que ya estás. Hello. Solo necesitas un préstamo más. Hoy fue Dios, me hablaron otra tarjeta de crédito, me quieren dar para jinetear más el dinero. Cuenta una mentirita para que nadie se entere. Hasta el que no sabías. Yo ni sabía. Escóndete, que nadie más sepa de ti. Ya se inventa una historia para que puedas salirte por otro lado. Hazte el enojado, el ofendido, y así ya te libras. Culpa a alguien más. Y puedo seguir y seguir con las opciones que se vienen a nuestra mano cuando estamos en medio de un desastre que nosotros mismos hicimos o fuimos arrastrados a él. Cada una de estas decisiones tiene el potencial de empeorar tu desastre. Cuando estás en un desastre personal, siempre queremos encontrar un escape de nuestros errores. Y lo primero que viene a nuestra mente es tratar de escapar inmediatamente, sin tomar en cuenta el riesgo que las decisiones que tomamos en medio de nuestros errores pueden empeorar nuestro desastre, nuestro error, nuestra circunstancia.
Así que hoy yo te quiero hablar de cómo evitar empeorar tu desastre. ¿Estamos de acuerdo? Hoy quiero que veamos un ejemplo en la Biblia que nos va a enseñar muchísimo de cómo tratar con esos desastres que hacemos en nuestra vida. Y es la vida de David. David, el rey David vivió aproximadamente 1000 años antes de Cristo. David era un jovencito, quizá el más menospreciado de su casa. Tan es así que vivía en el campo cuidando las ovejas de su padre. Un día llega el profeta Samuel y dice: Dios me dijo que voy a ungir uno de tus hijos, Elí, así que saca a tus hijos. Y saca a sus hijos, a todos menos a David. Y Samuel le dice al padre: falta uno porque no está el que debo de ungir. Y dijo: tengo uno más, pero está cuidando las ovejas. Se llama David. Lo traen y Samuel lo unge como rey. ¿A cuánto les gustaría ser ungido como rey? Imagínate, de repente eres cuidador de ovejas, un trabajo hasta cierto punto insignificante, y de repente eres ungido como rey. Qué increíble, ¿no? ¿No? Yo dije, ya se me durmieron. Es ungido como rey. No más que hay un pequeño problema. Ya existe un rey, lo cual inició un proceso de desastre en la vida de David. Pasan el tiempo, las semanas, y un día David es enviado por su padre a visitar a sus hermanos que están en el frente de batalla, porque Saúl y el pueblo de Israel están enfrentando a los filisteos. Cuando llega David a visitar a sus hermanos, se da cuenta que todos los del pueblo de Israel están atemorizados, porque hay un gigante que sale e insulta al pueblo de Dios. Los reta, les dice de cosas y nadie se atreve a enfrentarlo. Entonces David dice: ¿Qué le pasa a este vato? Así dicen mis hijos. ¿Qué le pasa a este batillo de 3 metros? Yo lo voy a enfrentar. Y va y con una onda lo agarra y ¡pum!, le pega en la cabeza y mata al gigante. Ahí tú dices: ¡qué victoria! Fuiste ungido como rey y ahora matas al gigante. ¡Wow! El peor desastre en la vida de David hasta ese momento. ¿Por qué? Porque la gente bien prudente empieza y compone un canto y empiezan a cantar: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y en la vida de Saúl empieza a crecer temor y celos. Saúl empieza a tener celos de David porque la gente empieza a reconocer un líder que no fue nombrado, pero que empezó a guiar al pueblo, y empieza a crecer ese temor, esos celos en David. Ahora de repente David es una personalidad importante en Israel. Y fíjate lo que dice 1 Samuel 18:14. David siguió teniendo éxito en todo, di en todo. David tuvo éxito en todo lo que hacía. Versículo 15, al ver el éxito de David, al ver que era alguien David, que Dios estaba levantando, Saúl se llenó de temor. Pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David, porque él los dirigía. No era el líder, pero él dirigía a la gente porque tenía la actitud de líder. Y dice: toda la gente tenía gran aprecio por David. Lo cual me deja entre paréntesis: el liderazgo no es un título, el liderazgo es una actitud que tú tienes hacia las cosas. Puedes no tener el título y guiar a toda una nación como lo estaba haciendo David. Saúl tuvo temor y se puso a pensar: ¿qué voy a hacer con este jovencito que parece que Dios está en todo con él y que me está echando a perder la herencia para mis hijos? ¿Qué voy a hacer con él? Entonces tiene una gran idea Saúl y dice: ya sé, le voy a
le voy a ofrecer que se case con mi hija, para que cuando él se case con mi hija, yo soy el suegro y por medio de mi hija lo domino. Entonces va Saúl y le dice: hoy David, estoy tan orgulloso de ti que quiero que por favor te cases con mi hija. Y fíjate, David contestó: no, ¿cómo crees? Un honor esto que usted me está diciendo. Y le dice: no soy digno de que yo casarme con su hija. Yo soy un simple pastor de ovejas que no tiene nada. No puedo aceptarlo. Y Saúl dice: bueno, ni modo. Pasa el tiempo y una de las hijas de Saúl, espero no perderte, se enamora ahora de David. Y al parecer a David le gustaba también, porque una vez más va Saúl y le ofrece, le dice: cásate con mi hija. Y ahora dice David: sí me caso. Como que ya le gustó. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 17. Pues Saúl dijo: lo voy a casar con mi hija, pero cuando le ofrezca a mi hija, voy a ponerle un precio a mi hija. Y le dice a David: ¿no va a ser el precio de que te cases con mi hija dinero, animales o tierras? El precio de que te cases con mi hija es que me traigas la cabeza de 100 filisteos. Que mates a 100 filisteos, les quites la cabeza y me traigas 100 cabezas de filisteos. Versículo 17. Pues Saúl pensó: voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten, en vez de hacerlo yo mismo. ¿Sabes cómo le llamo a este versículo? Entrenamiento para suegros. ¿Está claro? Entrenamiento para suegros. ¿Cuántos tienen hijas aquí? Apréndete, 1 Samuel 18:17. ¿Cómo eliminar a tu yerno? Saúl pensó: es imposible que David con su grupito de amiguitos vaya y me traiga 100 cabezas. Pues ¿qué crees que pasó? David se va y le trae no 100, le trae 200. Imagínate, órale, ahí está para que juegue billar. 200 cabezas de filisteos. Versículo 28 dice: cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija lo amaba, o sea, de repente Saúl dice: ay no, o sea, Dios está con él y mi única manera de manipularlo era por medio de Mical, mi hija, pero lo ama más que a mí. Qué triste como suegro, ¿eh? Pero bueno, me estoy proyectando. No lo tengo aquí, me vino así como una imagen. Imagínate, David estaba en la calle, Saúl estaba en la calle, triste. Dice: ni ahora no puedo hacer nada con mi hija. Y dice el versículo 29: le tuvo Saúl a David aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. David tiene delante de sí un desastre completo. Él no pidió ser ungido, él no pidió nada de esto, él no pidió matar a Goliat y tener fama en la guerra. Simplemente Dios empezó a ponerlo ahí. Y el desorden de la vida de Saúl lo heredó David. Y ahora David está en medio de un desastre donde su suegro, su rey, lo odia, lo quiere matar. Y donde dice: es enemigo de David por el resto de su vida. No importa qué haga David, las cosas se ponen peor y peor y peor, hasta que un día todo explota. Un día Saúl se enoja tanto que agarra una espada dentro del castillo y ahí está David y se la avienta queriéndolo matar. David se quita así como Matrix, se quita, pues, sí me lo imagino. Se quitó, salió corriendo y tuvo que huir al desierto. Imagínate la vida de David ahora. Después de estar bien, de no tener problemas, los más problemas que tenía era una oveja peleando con otra.
un león atacando, ahora está en el desierto solo huyendo y se encuentra con gente que empieza a seguirlo, que es gente que está igual que David, que está huyendo de Saúl. Y aquí es donde se pone la historia bien padre, así que no te pierdas. Primera de Samuel 24:1 dice: después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se les informó que David había ido al desierto de En-Gadí. Yo quiero que te imagines esto. El rey Saúl está peleando con los filisteos. Cuando viene de pelear con ellos, alguien le dice: hey, Saúl, ya encontramos a David. Hemos hecho inteligencia este último mes y lo ubicamos en el cuadrante de En-Gadí, así como película. Ahí está en En-Gadí. En-Gadí eres el desierto. Ahí hay unas fotos. Es un lugar lleno de piedras, de riscos, de cuevas. Es un lugar donde de repente puedes encontrar un arroyito de agua, pero es un lugar difícil de estar ahí. Y ahí encuentran a David. Entonces Saúl dice: ahora sí, no van a llegar a descansar, se van a venir conmigo porque ya encontramos a David y lo vamos a ir a matar. Dice versículo 2: entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. Fue a buscarlo. Versículo 3: en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Bien importante, esta es la única referencia bíblica a ir al baño. ¿Por qué se ríen? Eso es lo que dice. Ponme el versículo. Es la única referencia bíblica que iban al baño también en aquella época. Entonces, van por David cuando tuvo una necesidad del rey. Se para todo. Ahora quiero que te imagines esto. Paran a los 3,000 y dice Saúl: ahí vengo, vamos con usted. No, esto me lo aviento yo solo, porque a mí tampoco me gusta ir acompañado. No sé a ti, yo sé que las mujeres van en grupo al baño, pero a los hombres no, ¿verdad? Que me están asustando, ¿verdad? Qué miedo. Sí, se dice, nunca. Muy bien. Entonces Saúl entra a una cueva solo, todo su ejército afuera esperando. Yo creo que David estaba desde lejos cuando empezó a ver que venía el ejército de Saúl. La inteligencia de David le dijo: ya nos encontró Saúl, ahí viene con 3,000 hombres. Yo creo que David le dijo a sus hombres: distribúyanse por las cuevas, métanse hasta lo más profundo. Y David se mete con unos hombres a lo profundo de una cueva, donde llega Saúl en su forma más vulnerable. Gracias, ¿quieres predicar también? No, Entra en su forma más vulnerable Saúl. Llega y entra, deja su capa de lado y ya, hasta ahí te voy a contar. Versículo 3 sigue diciendo: pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Imagínate, qué increíble oportunidad. El que andaba queriendo matar a David, vulnerable, solo, para que pudiera eliminarlo David. Era la oportunidad de eliminar a su enemigo. Era la oportunidad de dejar de huir. Era la oportunidad de tener un reino, porque ahora él sería el rey. Legítimamente le correspondía ahora a David. Era la oportunidad, hasta puesta por Dios si quieres, para que David fuera lo que él quería ser. Dice versículo 4: ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, mira qué espirituales,
Hoy te han dicho así. No, el Señor te lo puso en tus manos. Hoy el Señor te dice: te aseguro que pondré a tus enemigos en tu poder para que hagas con él lo que desees. ¡Wow! ¡Qué espirituales! Ahora, yo quiero que imagines la situación de estos hombres. Estos hombres que están escondidos con David son hombres que andan huyendo igual que David, despreciados. Es gente que David les dijo: hey, no se cansen de seguirme, de andar conmigo. Va a llegar un momento donde yo voy a ser rey, y entonces van a poderse reunir ustedes con sus familias y ustedes van a ser recompensados. La vida que siempre soñaron la van a poder llevar, pero tienen que esperarse a que yo sea rey. Ellos mismos están aquí con David y le dicen: David, ¿qué no ves? Mátalo, es la oportunidad de la vida. Dios te lo puso para que ya podamos vivir bien todos y nos saques a todos de este desastre. Y yo creo que David dentro de sí sacó la espada y él dijo una frase: yo creo, voy a hacer con él justo lo que él haría conmigo. Y yo quiero que hagamos una pausa antes de leerte este versículo. Hay una realidad que tú y yo enfrentamos. Cuando estamos en medio de nuestro desastre, de nuestros errores, siempre van a venir a tu mano, a tu mente, oportunidades de cómo salir de este desastre. Van a venir oportunidades de no hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque si somos honestos, el que tú llegaras al desastre en el que quizá estás o en el que yo ya estoy, tuvo que haber varias fallas de tu parte. Tuviste que haber cometido algunos errores. Quizá no fuiste íntegro, quizá te faltó honestidad, quizá te faltó paciencia, quizá te faltó bondad, quizá te faltó dominio propio. Pero tu falta de dominio propio o integridad o paciencia hizo que te adelantaras y creaste un desorden a tu alrededor. Es la falta de hacer lo correcto, de no ser íntegro, lo que nos lleva a estos errores. El no actuar correctamente. Y hoy yo quiero que te entiendas algo, y esto es la base de todo lo que te voy a enseñar hoy. Tú no puedes corregir un error con otro error. Tú no puedes corregir un error con otro error. Tú no puedes arreglar la inundación de tu casa echándole más agua. Tú no puedes arreglar el derrame de aceite echándole más aceite. No puedes. Tiene que haber algo distinto. Cada desastre viene con un paquete precioso de malas opciones para que tú las tomes. Y cada vez que nos enfrentamos a nuestro desastre, como David, corremos el peligro de querer tomar esas falsas salidas para arreglar nuestro desorden. Estoy endeudado, voy a pedir más dinero prestado. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Tengo una necesidad, voy a pedir más prestado. Tengo una necesidad económica en mi casa, me voy a ir a trabajar a Estados Unidos y dejo a mi familia. Y no te das cuenta que al dejar a tu familia la estás dejando y estás abriendo puertas para que Satanás destruya tu familia. ¿Me explico? Malas decisiones. Voy a mentir, voy a ocultar la evidencia, voy a despedirle a un amigo que mienta por mí. No, mujer, no estaba en tal lugar, pregúntale a mi amigo. Voy a falsificar una boleta para que mis papás no se den cuenta. Voy a falsificar una firma. Y otra manera es: voy a abortar para cubrir mi desorden, mi desastre, por una vida que no honra a Dios. Y el mundo te ofrece esas opciones. ¿Ya la regaste? Pues aborta. ¿Al cabo qué? Un error no se corrige con otro error.
Voy a robar para poder pagar. Al cabo va a ser la única vez. Dios bendice mi robo. Con cada falla viene una opción para hacer lo incorrecto. Hoy te quiero decir algo, acuérdate, no puedes arreglar un desastre creado por hacer lo correcto haciendo algo incorrecto otra vez. No puedes. Tiene que cambiar. Y esto era exactamente lo que estaba pasando en la vida de David. Fíjate, versículo 4 dice: entonces David se le acercó sigilosamente. Yo creo después de que los que estaban con él en la cueva le dijeron: ahí está, Dios te lo puso. David desenfundó su espada y dice que se fue sigilosamente. Se fue sigilosamente avanzando. Saúl ni cuenta se va a dar. Lo único que va a sentir es el movimiento de su cabello y va a dar su último respiro. Yo creo que mientras David se acercaba sigilosamente, David entendió algo: estoy a punto de empeorar mi desastre. Estoy a punto de asesinar al rey. Estoy a punto de asesinar a mi rey. Estoy a punto de asesinar al rey que Dios puso. Estoy a punto de asesinar a mi suegro. Sé que a veces no suena tan mal, pero está mal. Estoy a punto de asesinar al papá de mi mujer y ella lo ama. Estoy a punto de matar al abuelo de mis hijos. Ya si te pones a pensar, como que sí hay mucho que pensar, ¿no? Imagínate el problema familiar. Imagínate el problema con Dios, que él tomó y se adelantó a los planes de Dios. Y David dijo en ese momento: ¿qué estoy pensando? ¿Está justificado que mate a Saúl? Sí está justificado. Él ha tratado de matarme. ¿Se lo merece Saúl? Sí se lo merece. ¿Es lo correcto? No es lo correcto. Y así en muchas cosas que tú te enfrentas, está justificado que lo hagas. A lo mejor tienes justificación. No era tu culpa. ¿Se lo merecían? Quizás se lo merecían. Pero es lo correcto. Es lo correcto. David estuvo a punto de hacer algo de lo que se iba a arrepentir toda la vida. Imagínatelo. Un día está sentado David con sus nietos y el nieto preguntó, le dice: abuelito, abuelito, ¿cómo llegaste a ser rey? Pues mira, hijo, en una ocasión estaba en una cueva cuando el rey, tu bisabuelito, entró al trono, otro trono. Cuando estaba vulnerable, llegué sin que él se diera cuenta por detrás con mi espada y rácale que le corto la cabeza. Y así llegué al trono, hijo. No, guau, abuelito. Qué increíble, ¿no? Samuel 24:4 sigue diciendo: entonces David se le acercó sigilosamente y algo sucedió en ese momento. Dice: y cortó nada más un pedazo del borde del manto de Saúl. Ahora, eso está en la mente de Saúl y decide cortar un pedacito del manto. Ahora yo quiero que imaginen los que están acá atrás. ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, la cabeza. Córtale la cabeza. Si pudieran, corte, ¿verdad? No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Dice: pero comenzaron, versículo 5, pero comenzaron a remorderle la conciencia a David. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacer tal cosa, mi señor el rey. Mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Todos se volvió loco David. Está bien, si David no quiere mancharse las manos de sangre,
Todos los que estaban ahí dijeron: pues yo lo mato. Dice: entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a David. A Saúl, después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino. No nada más David se sintió mal por siquiera haber cortado un pedacito del manto, sino que no permitió a sus hombres que tocaran a Saúl. Y aquí viene la parte más increíble de la historia. ¿Estás listo? Si me ayudan con el piano. Cuando el rey salió de la cueva, se dirigió hacia su caballo, se subió. Enfrente de los 3,000 soldados de Saúl, salió David a la cueva. Se paró a las orillas donde todos lo veían y le gritó: ¡mi rey! Fíjate el versículo 8. David salió y le gritó: mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo. David hizo una reverencia. En ese momento, todo el ejército y David mismo se dieron cuenta de lo que acababa de pasar. David acababa de perdonar la vida del rey. Todos ahí sabían que Saúl andaba buscando a David para matarlo. Y todos ahí sabían que había estado solo, desprotegido, con David y sus hombres, y que David lo había perdonado. Y fíjate la respuesta de Saúl. Y le gritó a Saúl, David está hablando, dice: ¿por qué le hace caso a esta gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es la verdad. Pues el Señor lo puso a mi merced ahí en la cueva. Y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida. Nunca le haré daño al rey. Él es el ungido del Señor. Versículo 12. David le dice unas palabras que quiero que te las recuerdes. Si hay algo que recuerdas, recuerda estas palabras. David dijo: que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer. Dice: pero yo nunca le haré daño. David en ese momento decide: en medio de mi desastre, yo no voy a hacer ni lo que otros me dicen, ni las opciones que se me vienen a mi mente que serían lo mejor para mí. Yo voy a dejárselo a Dios. Yo voy a permitir que Dios sea Dios y yo voy a hacer lo correcto. Es lo que está diciendo David. David está diciendo: yo no le voy a hacer daño. David estaba diciendo: prefiero hacer lo correcto antes que lastimarte y recibir yo beneficio. ¿Cómo nos hace falta esto como iglesia, como cristianos? Estás en medio de un desastre en tu vida. No busques salir con más mentiras, con más errores, con más deuda. Busca la solución verdadera. Fíjate la respuesta de Saúl. Ay, los nombres. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió: ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David: eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Palabras de David llorando enfrente de su ejército. Eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien cuando merecía mal. Dios nunca pasa por alto cuando haces lo correcto. Pero cuando tratamos de arreglar lo incorrecto con algo más que su voluntad, lo único que hacemos es hacer más grande nuestro desastre. 7 capítulos más adelante, en una batalla, una flecha perdida,
atraviesa la armadura de Saúl y muere. Y David fue puesto como rey. El que limpia el desastre de tu vida es Dios. Y lo único que te pide es: haz lo que yo te pido. Deja de hacerlo en tus fuerzas. Cada desastre viene con un paquete incluido de malas decisiones. Si escoges una mala opción, vas a hacer el desastre aún más grande. Tú decides cómo van a contar tu historia, cómo vas a contar tu historia. Tú decides si tu historia va a estar llena de tragedias, o puedes decir: hace 4 años cometí adulterio, pero hoy sigo al Señor. Hace 10 años era un adicto, pero entregué todo a Él. Lo importante no es el desastre en el que estás ahorita. Lo importante es las decisiones que tomas cuando estás en medio del desastre. ¿Qué decisiones está tomando? Sabes, nadie puede regresar el tiempo y deshacer esa caída de aceite en la cocina, o esa infidelidad, o ese aborto, o ese embarazo. Nadie puede regresar al pasado para arreglar una quiebra. Nadie puede arreglar el pasado para cambiar un divorcio, cualquier situación que te estés enfrentando. Pero sí, tu futuro puede cambiar cuando tú sigues a Jesús. Tu futuro cambia cuando haces lo correcto. Hoy, al enfrentarse a tu desastre, ¿cómo estás respondiendo? Hoy que te estás enfrentando al desastre que quizá hay en tu vida, ¿cómo estás respondiendo? ¿Con una excusa? ¿Con una mentira? ¿Qué pasaría si alguien te pregunta: ¿cómo superaste tu problema de infidelidad? Dije la verdad, enfrenté las consecuencias y Dios está de mi lado. Parecía turbio por un tiempo, pero como hice lo correcto, el Señor estuvo de mi lado. ¿Cómo superaste tu problema económico? Pedí ayuda, permití que otros me ayudaran, y entonces, después de un tiempo difícil, Dios apareció y hoy estoy libre. ¿Te cuento mi testimonio? No es muy bonito hablar de esto, pero yo me metí en un desorden, un desastre terrible en el área económica. Yo no le podía decir que no a mi esposa. Yo gastaba, y mi esposa me decía, Telma me decía: ¿cómo estamos? No debemos mucho. Y yo decía: si digo que sí, aquí truena. Entonces, ¿qué decía? No, todo está bien, no tenemos deudas. No. Pues un día llega el estado de cuenta y ella nunca lo sabe. Yo creo en su vida es el único que ha abierto. Yo creo Dios la mandó a abrirlo. Abre el estado de cuenta y ve la cuenta de lo que debo. Mi desastre se hizo peor. Y yo ahí pude haber tratado de maquillar, pude haber tratado de guiarle y decirle: no, mira, no es para tanto, es que ya tengo un plan y bla, bla, bla. Y somos buenos para la labia. Pero ella está aquí de testigo que lo que hice fue sacar mi tarjeta y le dije, saqué 2 tarjetas. Una la rompimos y la otra se la di en la mano en la que me pagaban. Y le dije: necesito que me ayudes, yo no puedo, tú administra. Y fue como un año, ¿no, Reina? Un año. Después de un año ella me dice: Jorge, ven. Me dice: aquí está tu tarjeta de regreso. En un año Dios nos permitió salir de deudas. ¿Cómo? Fue milagroso. Pero tomó hacer lo correcto, dejar de hacer mi desorden más grande. Cuando te pregunten cómo superaste tu problema de adicción, ¿cuál problema si yo no tengo ningún problema de adicción? O puedes decir: lo acepté, fui, pedí ayuda
Hice lo que tenía que hacer, dejé de esconderlo. Casi muero, casi pierdo todo. Pero en medio de mi necedad pude pedir ayuda y Dios me rescató. ¿Cómo vas a tratar tu problema de adicción? ¿Cómo vas a tratar tu problema con pornografía? No, yo no. ¿Vas a seguir escondiéndolo? ¿Vas a seguir haciendo como que nada pasa porque nadie te ha agarrado haciéndolo, viéndolo? ¿O vas a hacer algo antes de que tu desastre sea peor? ¿Cómo vas a resolver tu problema de identidad sexual? ¿Vas a aceptarlo? ¿Vas a pedir ayuda? ¿O vas a seguir haciendo como que es normal y no pasa nada? ¿Cómo vas a resolver tu problema de depresión? Porque la depresión causa un desastre alrededor. ¿Vas a seguir haciendo como que nada pasa? ¿Con el rechazo, con la tristeza, con la amargura? ¿O vas a perdonar y dar los pasos que tienes que tomar para hacerlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu problema de ira? Iracundo, explosiva. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir haciendo como que no eres bien buena onda? ¿O vas a tener realmente a tomar pasos para salir de ello? ¿Qué vas a hacer con tus deudas? Y podemos seguir y seguir y seguir. ¿Qué vas a hacer con el desastre con el que te has metido? Lo verdaderamente importante, apréndetelo bien, no es en el desastre que estás ahorita o los errores que cometiste. Lo verdaderamente importante es lo que haces cuando estás en medio de ese desorden. Las decisiones que tomas en medio de ese desorden. Hoy te quiero decir, opta por hacer lo correcto. Opta por confiar en Dios. Opta por ello. Apágame las luces, por favor. Esta serie la iniciamos así, a oscuras. Hablamos de cómo cuando caemos en un desastre por nuestros errores, caemos en la oscuridad. Y cuando estás en la oscuridad completa y total, tú no puedes salir de la oscuridad por ti mismo, porque está ciego, está oscuro, hay cosas, hay obstáculos que se te atraviesan. Y por más que uno quiere salir, es imposible salir. Eso es el desastre. Cuando tú quieres salir y caminas hacia un lado y te topas, te caes, te lastimas y el desastre es peor. Esa es la vida del ser humano sin Cristo. Hacer el desastre cada vez más grande y más grande y más relevante. Pero sabes, es tiempo de hacer lo que la Biblia dice. Es tiempo de seguir a Jesús. Él es la luz de este mundo y esa luz te va a poder guiar fuera de tu desastre. Pero ¿qué tienes que hacer? Seguir a la cruz de Cristo. Seguir a Cristo. No se trata de que sigas una religión, se trata de que lo conozcas y lo sigas a Él y decidas caminar con Él, agarrado de la mano de Él. Se trata de seguir a Jesús. Él hoy te dice: sígueme, sígueme, sígueme. Yo puedo transformar tu desastre y utilizarlo para que ese sea tu mensaje de vida. Yo puedo utilizarlo para que lo que tú creíste que era tu destrucción sea de lo que todos hablen y digan: Dios es grande. Si Dios tomó un desastre como la de y Dios lo está utilizando para bendecir a otros, también lo puede hacer contigo. ¿Qué estás pasando en tu vida? ¿Qué es lo que estás pasando? Papá, mamá que estás aquí, ¿qué historia quieres que tus hijos cuenten de ti? ¿Qué historia? Hoy te quiero decir, tu desastre tiene una solución, pero no está en ti. No está en ninguna de esas opciones que se te vienen a la mente. La solución es seguir a Cristo. Él es el único que te puede sacar de tu desastre. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Y sabes, el día de hoy yo quiero orar por
aquellos que su vida es un desastre, o áreas de tu vida tú sabes que son un desastre, áreas con las que estás batallando y has luchado a lo mejor toda tu vida, desde el área económica, desde el rechazo, la depresión, la tristeza, la pornografía, la adicción sexual, tantas y tantas cosas que terminan destruyendo a nuestras generaciones. Pero muchas veces preferimos guardarlas para nosotros. Hoy el Espíritu Santo está aquí y Él te dice: sígueme, sigue a Jesús. Es la respuesta a tu desastre. Así que yo quiero, mientras todos están con sus ojos cerrados, si tú reconoces que hay áreas de tu vida que son un desastre y que necesitas a Dios que haga algo, yo quiero que ahí donde estás levantes tu mano en valentía. Gracias, puedo ver sus manos. Gracias, gracias, puedo ver sus manos. Gracias, gracias. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no se ponen de pie todos? Y mientras cantamos, yo quiero que tomes el paso de valentía de venir aquí enfrente. Yo quiero que si tú levantaste tu mano, tú quieres oración, yo creo que hoy Dios va a hacer una obra profunda en tu vida. Yo quiero que tú vengas aquí enfrente con la actitud